Vamos con el programa 708 de Susurros en tus oídos, 17 años en el aire de Radio Sónica, el programa más antiguo de la radio y desde hace 5 años dedicado a fomentar y promover las producciones de teatro independiente. En la segunda parte del programa de esta noche voy a estar hablando con la directora y actriz Ana Scannapieco, que vamos a estar hablando del Tipo, una obra que vi este sábado pasado en Moscú Teatro, escrita y protagonizada por Lisandro Penelas y que es absolutamente devastadora, ¿eh? Yo la estuve recomendando en las redes, pero Ana nos va a contar un poco más sobre cómo surge la apuesta, etcétera. Así que le voy a dar la bienvenida a Ana Scannapieco. Bienvenida, Ana, buenas noches. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un placer verte. Bueno, yo ya te había visto en El amante de los caballos y había quedado absolutamente deslumbrado. Así que para mí es un placer tenerte esta noche en el programa para poder hablar de esta obra tan necesaria, ¿no? Yo se la estoy recomendando mucho a mis pacientes, yo soy psicólogo, porque creo que merece ser vista por todas las aristas que pone en juego. ¿Cuál fue tu idea de puesta cuando leíste el libro de Lisandro? Bueno, fue un desafío en relación a las diferentes cantidades de espacios que la obra planteaba, porque teníamos el ámbito del laboral del personaje, pero también teníamos su domicilio privado, digamos, y un lugar muy particular también construido desde su infancia en esa casa con su abuela. Dentro de la comisaría también había un baño, también había un local donde conoce a esta chica. Entonces, en principio fue como, bueno, un desafío ver de qué manera podíamos contar esa multiplicidad de espacios de una manera tampoco que, digamos, en donde no quede que lo más importante era eso, sino otra cosa, ¿no? Ujú. Que era bueno, un poco adentrarnos en la cabeza y el cuerpo de este personaje y tratar de entender o, no sé, por lo menos visitar un poco su realidad y su manera de entender las cosas. Eh, entonces al principio eso que parecía muy desafiante y muy difícil de resolver, después nos fuimos dando cuenta que Lisandro con su cuerpo podía, y con las luces también que fueron muy importantes y el diseño del espacio, eh, podían contar, digamos, muchas más cosas de las que uno piensa, que en general dice, bueno, no, pero los espectadores no se van a dar cuenta que está en este espacio y en realidad es increíble el teatro en ese sentido, que si el actor está viendo esas imágenes, las está construyendo en su cabeza, cree en esas imágenes que está construyendo, bueno, el público las arma también, ¿no? Y de todas maneras, bueno, el trabajo de Soledad Guiani en la iluminación y el de José Escobar también en el espacio me súper ayudaron a confiar en el despojo y en lo quizás como ciertas decisiones bien precisas de la luz o del espacio y después, bueno, confiar en que se iba a contar. Y efectivamente, bueno, eh, es así, ¿no? Porque se arma. Todas esas inseguridades que uno tiene en el proceso de, uy, esto no se va a entender o se va a marear el público. Bueno, después todo eso, si uno confía, eh, aparece. Absolutamente. Además, al comienzo, cuando Lisandro habla de la fantasía, ¿no? Cuando el tipo habla de la fantasía, y todo eso que está en nuestra cabeza, yo creo que ya de alguna manera nos predispone para, compartir algo que son vivencias internas y que de pronto a través de un acting se transforman en externas, ¿no? Entonces entramos, yo creo que desde la primera escena en ese juego y después estos relatos de la clase de este profesor, donde lo llevaba su abuela, de canto, ese día que estaba él solo en la clase, todo eso tiene un poder evocativo, no solamente, digamos, por la magia que Lisandro le pone al personaje, sino también entiendo que proviene de la dirección, ¿no? Lograr ese clima en particular. Uh -huh. Sí,
Bueno, fue un trabajo el de ir metiéndonos, como vos decís, en cada uno de estos climas que plantea la obra, que son muy distintos, ¿no? Porque hay momentos de mucha intimidad y de mucha privacidad del personaje. Hay momentos que casi son oníricos en cuanto a que pareciera que el espacio es su cabeza, ¿no? Ujú, Y son claro. cosas que él solo se dice en su propia cabeza. Y hay otros espacios bien concretos como, bueno, ¿no? El local o la comisaría o el baño de la comisaría. eh, y, y me parece que la búsqueda fue siempre ir construyendo a este personaje y a todas estas imágenes y sensaciones que vive el personaje, poniéndonos como del lado de él, ¿no? Mm. Digamos, tratando de no juzgarlo, que es difícil. Sobre todo a mí me pasó que al leer el texto, la primera vez fue, bueno, no, esto no, es impresentable, esto no, o sea, no hagamos esta obra porque todas las personas van a pensar que avalamos, ¿no? Un montón de conductas con las que no estoy de acuerdo, con la cual. Y me peleaba con eso también, pero también sentía que había algo de justamente trabajar con esa zona incómoda en donde hay que meterse y hay que también reconocer que uno naturaliza un montón de chistes, de comentarios, de cuestiones que me parece que ahí está quizás un poco el trabajo más profundo en cuanto a muchos temas que son de la agenda de ahora, pero sin intentar bajar línea, tratar de mirarlos desde otra perspectiva y de todos sentirnos involucrados en este cambio de maneras de pensar, ¿no? Que nos Mm. llevan a avalar o naturalizar o dar como algo gracioso situaciones que, bueno, quizás estaría bueno en principio preguntárnoslas, ¿no? Claro, claro. Eh, Sí, había algo, digamos, cuando el personaje empieza un poco a contar su historia, esta manera de ser, por ahí tan poco usual, sobre todo cuando lo pensamos en contraste con el machismo exacerbado y peyorativo de sus compañeros, ¿no? En la policía. Y él tiene como esta ternura, si se quiere, al comienzo, esta delicadeza que yo lo percibí como, bueno, qué solo que está este hombre y qué vida tan terrible que puede llegar a tener, ¿no? Después, bueno, nos enteramos de muchas más cosas, pero creo que ya ahí hay una mirada, al menos, que no digo que justifique, pero que sí nos muestra que a veces no somos conscientes de cuánto puede estar sufriendo una persona, ¿no? Sí, sí, totalmente. Había algo de esa zona que nos parecía muy rica, que a la vez nos era difícil construir porque es un límite muy Claro. difícil, pero nos interesaba también no tratar de corrernos por lo menos de esta idea de, bueno, es bueno o es malo, eh, está bien lo que hace, no está bien, tratar de corrernos un poco de eso y de comprender también la manera de pensar y por qué, digamos, y también verlo a él como una víctima, ¿no? Mm, Como vos decís, sin justificarlo, pero para que nos ayude a comprender también un montón de comportamientos que son más propios de una sociedad, para mí por lo menos, ¿no? Enferma que quizás de una persona que puede llegar a tener un montón de matices. Por eso, si bien al principio no estaba todas estas partes del baile o de estos movimientos que él hace con el cuerpo, eh, fue algo que fue surgiendo en los ensayos por tratar de encontrar también en este tipo, ¿no? Una sensibilidad que uno, en primer lugar, por lo menos, no asociaría con alguien esto, ¿no? De la fuerza policial. Me parecía que era interesante eso, como contraste, tampoco como para decir, ay no, porque es un sensible, entonces lo que hace está bien, ¿no? claro, Pero claro. bueno, pero plantear todas esas contradicciones y esas cosas híbridas que en general son más parecidas a lo que sucede
bueno, ¿no? Que esta visión como, bueno, o blanco o negro. Ujú. Sí, obviamente sabemos que el cuerpo tiene su propio lenguaje y acá hay un uso de lo gestual y de lo corporal que es impecable, ¿no? Porque, digamos, la variedad de cosas que nos va comunicando a medida que se va moviendo. Y hay una escena que a mí me encantó donde tiene la luz en foco sobre él y lo que, al menos donde yo estaba sentado, veía su sombra sobre la pared y me quedé muy, muy embelesado, ¿no? Por su sombra. Y entonces, bueno, pensé, digo, ajá, bueno, estamos viendo esto, pero detrás está esto otro, ¿no? Y hay que Ujú, prestarle atención. No sé si eso ujú. fue intencional o... Mira, bueno, está buenísimo que lo hayas observado, es muy lindo como escuchar también eso que uno en los ensayos quizás observa, pero a algunos espectadores lo captan, digamos, y otros no, y está bien. Fue algo que no buscamos y que sin embargo con esta propuesta de Soledad Gianni, que es la iluminadora, ella como que sí teníamos esta idea del seguidor, ¿no? De toda Ujú, esta fantasía que él tiene de cantar y de ser otra persona que no es. Y la primera vez que lo probamos, porque en realidad, bueno, todas estas cuestiones son del teatro independiente, ¿no? Era carísimo un foco seguidor y era imposible acceder a un foco así, ujú, entonces medio Sole construyó uno y bueno, pero cuando lo probamos finalmente, que fue casi un poquito antes del estreno, porque, ujú. bueno, típico, Claro. eh, descubrimos que además generaba esta sombra Mm, y por lo menos a mí me pareció como muy lindo para el que lo capte ujú, esto, ¿no? Lo que uno ve de afuera, lo que es él en realidad, lo que para él mismo, ¿no? Lo que él mismo muestra y lo que él mismo es en su intimidad, que quizás ni siquiera esté enterado, me parecía como una manera poética también que se sume a todas esas como intertextualidades que están en la obra a través del cuerpo de Lisandro, del texto, del espacio, de la luz, bueno. Eh, sí, 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 fue algo que no fue en principio buscado, pero que después cuando se armó estuvo bueno. ujú, ujú. Y además, bueno, es esto, ¿no? Que yo creo que lleva a preguntarle al público, tanto masculino como femenino, eh, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Más allá de que pensemos en una patología, pero esta figura, digamos, del acosador, que antes esto por ahí no estaba tan, no se veía con tanta fuerza como se ve en este último tiempo. Yo no sé si hay más conciencia o si la gente realmente comunica mucho más lo que le sucede, porque antes se tomaba como bueno, cortejar, ¿no? Qué amable, ¿no? Qué simpático, qué bueno, pero Uh -huh. eso como que se dio vuelta totalmente y ahora se fue al otro extremo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, total. De hecho, nosotros todo el tiempo trabajábamos con esto de, bueno, que la obra no sea una bajada de línea, ¿no? O una plantada de bandera, porque nos parece que muchas veces eso, bueno, genera eso, ¿no? Que uno haga exactamente lo mismo, pero lo contrario y en definitiva es lo mismo, digamos. Por eso nos parecía que era interesante que todo el tiempo el público se pueda preguntar cosas más que llegar a conclusiones. Ujú, ujú, Y sentirse también parte de esa sociedad sin culpas, ¿no? Tampoco, porque, bueno, es parte de lo que tenemos que de a poquito empezar a desnaturalizar para simplemente preguntarnos sobre eso y, bueno, y si hay algo, si hay cambios que necesitan ser hechos, que se hagan, pero más que desde el panfleto, digamos, desde la verdadera modificación interna de ciertas maneras de pensar o maneras de entender los cuerpos de las otras personas, bueno, la vida de las otras personas. Eh, sí, esa fue una búsqueda que yo creo que sigue estando, ¿no? Y que nos pasa, a mí me pasa en las funciones cuando las veo, que me sigo sintiendo incómoda en muchos momentos, como ujú. que no, como que la miro y digo, ay,
Pero me parece que, bueno, que en tanto y en cuanto genere eso, significa que algo nos resuena, entonces vamos por el buen camino. Mm. Sí, sí, claro, Por y ser yo creo que esta es una de las grandes virtudes del teatro independiente, ¿no? Que nos mueve a la reflexión y realmente nos obliga a mirarnos, ¿no? Y a pensar sobre algunos cánones o algunas cuestiones que han quedado, como bien vos decías antes, naturalizadas, pero que necesitan ser revisadas a la luz Ujú. de todos los hechos que estamos viendo estos últimos años especialmente, ¿no? Total. Porque antes no era que Ujú, no sucedieran, solo que tal vez no salían a la luz. Y yo creo ujú. que la obra es valiente en ese sentido porque nos presenta un estado de cosas. Mire, esto es así, ¿no? Después cada uno, bueno, verá qué es lo que piensa al respecto. Ujú. Qué bueno que llegue eso, porque esa era la idea. Y, y, y bueno, y me alegra mucho bueno, que te haya pasado eso. Y siento que a muchas personas también les pasa, y es como, no es que uno cuando hace una obra, vos lo sabrás, tiene un objetivo o le gustaría que el público entienda o sienta determinadas cosas, pero sí, si captan por lo menos que uno tuvo la intención de cuestionar o de poner en jaque algunas cuestiones que damos por sentadas, para mí eso es lo más lindo, que se vaya conmovido, que le pasen cosas, que bueno, eso está buenísimo, es muy gratificante. Ujú. ¿Vos disfrutás más tu rol como directora que como actriz o ambas? Porque son diferentes, obviamente, que Sí. no sé. Eh, yo creo que todavía el rol de actriz es como que me tira. Ujú. Eh, pero bueno, cuando dirijo también me pasa que no me podría imaginar en otro rol que no sea dirigiendo eso, Ajá, ¿no? ajá. Como que siento que depende del material, Ujú. pero lo que uno vive cuando es actor, actriz en una función, bueno, igual es hermoso también el rol de directora y observar desde afuera cada función y cómo va cambiando. Pero bueno, yo siento que todavía estoy más enamorada de la actriz que de la directora. Pero bueno, quizás también tiene que ver con que, bueno, con que sigo haciendo las dos cosas, ¿no? No es que dejé, entonces, bueno, estoy ahí. Ajá. ¿Y va a volver el amante de los caballos? Mira, justo este 17 de febrero hacemos una función en la terraza del 25 de mayo, el Ah, teatro ese tan hermoso que queda en Avenida Triunvirato. ajá. En la terraza hacen todos los viernes de febrero, bueno, una obra distinta, y el viernes 17 a las 20 horas vamos a estar con El amante de los caballos, sí, Wow. que siempre es hermoso hacerla. Mm. Y va a ser al aire libre, que va a ser también toda una experiencia, y las entradas además son gratuitas, es algo organizado por el 25 de mayo y por el gobierno de la ciudad, y está buenísimo porque siempre me encanta hacerla, así que siempre que hay oportunidad. No, Así desde que por ya. ahora tenemos esa fecha, Ajá. quizás después agregamos más, veremos. Ajá, porque ahí también hay un trabajo gestual corporal de tu parte impresionante, ¿no? Que a mí me dejó absolutamente girando. Por eso, bueno, espero que vuelva para poder volver a verla. Pero por lo pronto, el tipo es un logro mayúsculo. Para mí es una obra, insisto, que yo creo que es de visión necesaria para poder replantearnos, bueno, qué tipo de sociedad queremos y también para que los hombres piensen qué es ser hombre hoy, qué implica ser hombre, ¿no? Porque están un poco difusos los límites. Después de muchos Ujú. años de una cultura machista, estos hombres, algunos que por ahí muestran una sensibilidad en particular y por ahí son mirados de una manera extraña porque no responden a ese ideal de lo masculino. Pero bueno, ¿cuál será el ideal de lo masculino? ¿Quién lo decide, no? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, bueno, te agradezco por toda la difusión que siempre hacen también del teatro, el apoyo, la mirada siempre tan eh, certera, pero sobre todo profunda, ¿no? Es muy lindo. Bueno, Ana, recordamos entonces que el tipo va los sábados a las 19 horas
en el hermoso Moscú Teatro, allí en Velasco, a metros de Scalabrini Ortiz, está a 5 cuadras de mi casa, así que me Ah, bueno, encanta ir al genial. Moscú, siempre uno ve excelente teatro y bueno, felicitarte a vos, felicitarlo también a Lisandro Penelas por esta gran obra, ¿sí? Y que todo lo mejor. Muchísimas gracias, Luis, gracias por No, todo. gracias a vos por estar esta noche en Susurros. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, buenas noches. Chau, chau. Chao. Bueno, así hemos llegado al final de otra emisión de Susurros en tus oídos, 17 años en el aire, desde hace 5 años dedicado a fomentar y promover el teatro independiente. Y nos estamos reencontrando la próxima semana. Les cuento que pueden ver este programa y muchos programas más de Susurros en mi página de YouTube, Formayano, donde también hay algunas entrevistas que me han hecho a mí como psicólogo, como arte terapeuta. Hay algunos pequeños cortos de cómo hacer un garabato. Es de todo tenés ahí, ¿sí? Pero sobre todo muy buen teatro. Así que excelente semana para todos y hasta el martes. Chao.